Culiacán amaneció con fuego cruzado. Una patrulla en rutina, una casa aparentemente normal, y de pronto, la ciudad entera se estremeció. Detrás de esas paredes, se escondía un arsenal de guerra digno de un campo de batalla. ¿Qué descubrieron exactamente las autoridades en pleno fraccionamiento residencial? ¿Y por qué este hallazgo podría estar ligado a Iván Archibaldo Guzmán, uno de los Chapitos? Quédate, porque lo que ocurrió este sábado podría cambiar el mapa criminal de Sinaloa. Eran las 11 de la mañana cuando la rutina se rompió en 1000 pedazos. En el fraccionamiento La Conquista, donde las familias acostumbran salir a caminar o llevar a los niños a la escuela, el sonido de la vida diaria fue sustituido por ráfagas de fuego. Los policías estatales, que patrullaban aparentemente sin mayor novedad, notaron movimientos extraños en una casa que parecía como cualquier otra. Cortinas cerradas, silencio absoluto y un aire de sospecha. Ese detalle bastó para despertar la alerta, pero lo que vino después fue una emboscada abierta. De pronto, una lluvia de disparos salió desde el interior de la vivienda. Las balas impactaban contra las patrullas, rebotaban en las paredes y convertían las calles en un campo de batalla. Los agentes apenas alcanzaron a cubrirse y responder, mientras pedían refuerzos con la urgencia de quien sabe que cada segundo puede ser el último. La sorpresa era total. Un domicilio en apariencia común, en un barrio residencial, estaba preparado para recibirlos con fuego de guerra. Los vecinos vivieron escenas de terror. Madres abrazaban a sus hijos, ancianos buscaban refugio en baños o habitaciones sin ventanas, y jóvenes grababan con sus teléfonos lo que parecían detonaciones interminables. El eco de las armas pesadas se escuchaba en colonias cercanas, y muchos pensaban que lo que oían era un ataque a gran escala. Culiacán, una vez más, se veía convertido en epicentro de un episodio que ni el propio Estado pudo anticipar. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿cómo puede estallar una batalla de este nivel en un sector residencial, a plena luz del día, frente a los ojos de familias inocentes? ¿Acaso la línea entre lo cotidiano y lo criminal en Culiacán es tan delgada que basta un descuido para que cualquier calle se transforme en un campo de guerra? El estruendo de las primeras ráfagas fue suficiente para movilizar a todo el aparato de seguridad del Estado. En cuestión de minutos, los accesos al fraccionamiento La Conquista se llenaron de convoyes blindados, vehículos artillados y elementos fuertemente armados del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Lo que parecía un enfrentamiento aislado se transformó en un despliegue masivo, con helicópteros sobrevolando la zona y patrullas bloqueando las principales vialidades. La ciudad entera sintió cómo la tensión se apoderaba del ambiente. Las imágenes captadas por vecinos no tardaron en inundar las redes sociales. Camiones militares avanzando por calles estrechas, soldados con el dedo en el gatillo y familias escondidas detrás de ventanas entreabiertas para grabar desde la penumbra. Muchos describieron la escena como un culiacanazo a pequeña escala, una película de acción, pero sin actores ni guión. La violencia era real y cada disparo podía cambiar una vida en segundos. En colonias cercanas como Valle Alto y Urbivillas del Cedro, el pánico se expandió como una ola. Escuelas suspendieron clases, comercios cerraron de golpe, y la gente trataba de comunicarse con familiares para asegurarse de que estaban a salvo. El ruido de las detonaciones se escuchaba a kilómetros, retumbando por todo el norte de Culiacán. Era imposible ignorar que el conflicto estaba ocurriendo en pleno corazón urbano, en un lugar donde cientos de familias creían vivir tranquilas. Y entonces surge la pregunta que hiela la sangre. ¿Qué siente una ciudad cuando descubre que cualquier casa vecina puede convertirse en una guarida del narco? ¿Cómo se aprende a convivir con la incertidumbre de que detrás de una fachada común puede esconderse un arsenal de guerra, listo para desatar el caos en cualquier momento? El fragor de la balacera terminó con una herida irreparable para las fuerzas del orden. Entre el humo, los casquillos y el eco de las detonaciones, quedó tendido Jesús Venceslao Ávila, un agente de apenas 34 años
que esa mañana salió de su casa con un solo propósito: cumplir con su deber. No regresó. Su nombre se sumó a la larga lista de servidores públicos que han entregado la vida en una guerra que parece no tener final. Jesús no era un desconocido para sus compañeros. Lo describen como un hombre disciplinado, comprometido, alguien que no dudaba en entrar primero cuando el peligro se hacía presente. Su sacrificio permitió que el resto de las corporaciones retomaran el control del fraccionamiento y aseguraran la vivienda que ocultaba un arsenal letal. Fue su valor, pagado con la vida, el que abrió la puerta al hallazgo que hoy sacude a Culiacán. La Secretaría de Seguridad Pública emitió un comunicado. Pero más allá de los mensajes oficiales, lo cierto es que detrás de cada uniforme hay familias destrozadas. Jesús deja una esposa, hijos pequeños, padres que ahora lloran frente a un féretro cubierto con la bandera de México. Y con cada caída como la suya, queda en evidencia el costo humano de enfrentar a un crimen organizado que no conoce límites. Y aquí surge una reflexión dolorosa pero inevitable. ¿Hasta cuándo tendrán que pagar con su sangre policías y militares para intentar devolverle la paz a Sinaloa? ¿Vale la vida de un hombre lo que el Estado logra asegurar en un operativo? ¿O estamos condenados a que cada golpe contra el narco venga acompañado de una cruz más en el panteón de héroes anónimos? Cuando los agentes finalmente ingresaron a la vivienda, el silencio que quedó tras la balacera fue roto por un hallazgo estremecedor. No era una casa común, era un verdadero búnker urbano. En las recámaras y pasillos había fusiles de asalto alineados como si se tratara de un pequeño cuartel improvisado. Junto a ellos, miles de cartuchos organizados en cajas, listos para ser usados en cualquier momento. Era la evidencia clara de que esa casa estaba diseñada no para habitarse, sino para resistir y atacar. El inventario se volvió aún más inquietante al descubrir chalecos y cascos balísticos de grado militar, idénticos a los que portan unidades de élite en escenarios de guerra. Cada pieza revelaba una planeación meticulosa: placas resistentes a impactos de alto poder, cascos reforzados, cargadores de gran capacidad. No era un escondite improvisado, sino un centro logístico equipado para sostener enfrentamientos prolongados contra cualquier corporación que intentara entrar. Pero entre todo lo decomisado, hubo un objeto que heló la sangre de los investigadores: un fusil Barrett calibre .50. Esta arma, diseñada para perforar vehículos blindados y atravesar muros de concreto, tiene la capacidad de alcanzar objetivos a más de 1 kilómetro de distancia. Su sola presencia en una zona residencial simboliza el abismo que separa a la sociedad civil de los arsenales que manejan las células criminales. El Barrett no es un fusil más, es un arma de guerra en manos de un grupo que opera en medio de una ciudad. Este hallazgo abre preguntas inquietantes. ¿Cómo llegaron armas de uso exclusivo de ejércitos internacionales hasta un fraccionamiento familiar en Culiacán? ¿Quién facilita su ingreso y distribución? Y lo más alarmante aún, ¿cuántas casas como esta seguirán ocultando, tras muros aparentemente normales, el poder de fuego que puede desafiar incluso al propio Estado? Las primeras versiones extraoficiales apuntan a un nombre que resuena con fuerza en Culiacán: Iván Archibaldo Guzmán Salazar, conocido como el Chapito Mayor. La zona donde se encontraba la vivienda, el arsenal de guerra asegurado y la resistencia que opusieron los sicarios coinciden con el perfil operativo de la facción de los Chapitos. No se trataba de cualquier célula, sino de un punto estratégico que operaba bajo la sombra de uno de los hombres más buscados de México y Estados Unidos. El fraccionamiento La Conquista no fue elegido al azar. Su ubicación al norte de la ciudad, cerca de vías de escape y zonas de expansión, lo convertía en un refugio ideal para coordinar operaciones sin levantar sospechas inmediatas. El hallazgo de un Barrett calibre .50, chalecos tácticos y vehículos blindados artesanales refuerza la hipótesis de que este inmueble formaba parte de la estructura logística de los Chapitos, diseñada para proteger y sostener el poder armado de su facción.
Pero la gran incógnita persiste. ¿Estos aseguramientos realmente significan un golpe al corazón de los capos? ¿O simplemente son sacrificios calculados dentro de un tablero mucho más grande? En el ajedrez del narco, perder una casa puede ser irrelevante si detrás existe una red con decenas de inmuebles, arsenales y operadores listos para reemplazar lo perdido. ¿Estamos ante un golpe decisivo o apenas frente a un recordatorio de lo profundo que está enraizado el poder criminal en Sinaloa? El fraccionamiento La Conquista quedó marcado como escenario de uno de los operativos más violentos del año. Una casa de seguridad menos para el crimen, pero una herida más para Culiacán. La pérdida de un agente y la confirmación de que la violencia está más cerca de lo que muchos imaginan. ¿Será este operativo un verdadero golpe al poder de los chapitos? ¿O apenas un recordatorio de que la guerra en Sinaloa está lejos de terminar? Cuéntame en los comentarios qué opinas. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video para que más personas conozcan la verdad detrás de la violencia en México.